Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 20 de agosto de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos efectos de la intervención en el mercado de bonos de Estados Unidos, el anuncio comercial de Canadá con Estados Unidos sorprende a México y el nuevo gobierno en Colombia tiene en el limbo a los guerrilleros que aceptaron la paz total. El Departamento del Tesoro, encabezado por Scott Bessent, anunció que elevará el programa de recompra de bonos largos de 10 a 30 años para ayudar a bajar los rendimientos. Sin embargo, la medida tuvo un efecto poco duradero, ya que las tasas largas vuelven a subir. Los futuros en Wall Street operan sin rumbo claro, mientras que el alza del petróleo reaviva temores inflacionarios. En cuanto a la sorpresiva intervención en el mercado de bonos, JP Morgan advirtió que los operadores podrían considerar que la medida carece de credibilidad. Con el tiempo podría elevar los costos de endeudamiento. Estados Unidos comenzará lo que Donald Trump calificó como una guerra económica sin precedentes contra Irán, después de no lograr un acuerdo. Trump no dio detalles, pero también amenazó con tomar medidas contra los socios comerciales de Irán. En noticias corporativas, Meta se ha convertido en uno de los principales clientes en IA de Microsoft, gastando cientos de millones de dólares en servicios de nube. Walmart, por su parte, informó ventas que no cumplieron con las expectativas de analistas. Alibaba reportó una baja del 75% en sus ganancias por mayor gasto en IA. Y Samsung estaría preparando una recompra de acciones de 72.000 millones de dólares. El ébola se propaga rápidamente en la República Democrática del Congo. Los casos confirmados llegaron a 5.200 y el brote ya afecta a 56 distritos. Estados Unidos y Canadá anunciaron un acuerdo preliminar que reduciría los aranceles sobre el acero y el aluminio al 25% y aquellos sobre los automóviles al 15%. Esto tomó por sorpresa a México y está presionando a sus negociadores para conseguir condiciones similares según fuentes familiarizadas. La empresa de Hong Kong, CK Hutchison, inició un arbitraje internacional contra Panamá en el que reclama más de 1.500 millones de dólares por la pérdida de las terminales de Balboa y Cristóbal. Colombia declaró una emergencia económica de 30 días para hacer frente a las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que devastó el occidente del país el 10 de agosto. El decreto otorga al presidente Abelardo de la Espriella facultades temporales para emitir normas económicas y tributarias sin la aprobación del Congreso. Y en Argentina, Continental Resources y GeoPark estuvieron entre las empresas que presentaron ofertas en la mayor licitación de licencias de exploración en más de una década. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con Xi Jinping y otros líderes chinos y firmó acuerdos para atraer inversiones de largo plazo, ampliar energía limpia, utilizar inteligencia artificial y profundizar el libre comercio. La estrategia refleja un delicado equilibrio entre Estados Unidos y China. Y a continuación, la productora Paola Vega Torre nos trae la entrevista del día. Colombia está dando un giro radical en su estrategia frente a los grupos armados. Tras 4 años en los que Gustavo Petro intentó negociar su desmovilización bajo la llamada paz total, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella apuesta por una ofensiva militar. El cambio llega con grupos ilegales más diversos y fortalecidos, unas fuerzas armadas debilitadas y dudas sobre qué ocurrirá con los excombatientes que ya entregaron las armas en un gesto de paz. Hablamos con Maya Averbuch, periodista de Bloomberg News, sobre por qué el cambio tan drástico de estrategia. Realmente esto es un cambio regional. Estamos viendo muchos gobernantes ganar elecciones prometiendo una estrategia de mano dura. Lo vimos obviamente en El Salvador, pero también luego en Perú, en Ecuador y ahora en Colombia. También responde a una estrategia de Estados Unidos más militarizado en la región y un deseo por parte del gobierno de Donald Trump de ver esas estrategias implementadas en otros países, y responde a un público preocupado sobre la inseguridad, pero de distintas formas. Hay una inseguridad urbana en las ciudades y una inseguridad persistente que ha existido por décadas en el campo, que sigue siendo una preocupación por quienes viven allá. Y Maya, el gobierno promete que más seguridad puede traer inversión y crecimiento. ¿Qué garantías hay de que esta ofensiva realmente se traduzca en un beneficio económico? Mira, el conflicto en Colombia ha durado por décadas. En el siglo XX era un conflicto más de grupos de guerrilla contra el Estado. Ahora se ha transformado. Los grupos que vemos, que son muchos, que resultaron pues del último proceso de paz anterior, hace una década, operan
cada uno en su territorio luchando por control de ese territorio y es difícil ver un fin al conflicto. Sin embargo, parte del sector empresarial tiene cierto optimismo sobre la estrategia de combatirlos y luchar contra la extorsión, y también están a favor de cierta parte de las propuestas de la Espriella para apoyar a, por ejemplo, el sector petrolero, abrir el país a fracking y hacer otras reformas pro negocios. Y bueno, además hay un problema de fondo. Estos grupos tienen mucho dinero del narcotráfico y otros negocios ilícitos y se han fortalecido en los últimos años. ¿Está hoy el Estado colombiano en condiciones de enfrentarlos? Bajo la administración de Petro, el ejército perdió gran parte de su alto mando. También hubo un conflicto político con el gobierno de Estados Unidos, que por mucho tiempo había apoyado militarmente al gobierno de Colombia. Por ese deterioro de alianzas internacionales, también había menos acceso a equipamiento, formación e inteligencia. Entonces el ejército mismo se siente en desventaja. También el tipo de conflicto que tienen es un conflicto en lugares rurales, muy remota, que ha sido muy difícil por mucho tiempo. Y los grupos armados ahora tienen nuevas tecnologías, por ejemplo, el uso de drones, que complica más la situación. Y para terminar, la nieve se convirtió en un imán para los brasileños en Chile. Más de 150.000 llegaron al país en julio, un récord. Ya representan el 40% de los turistas extranjeros y gastan en promedio $800 por viaje entre esquí, vinos, gastronomía y compras. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg, suscríbase al newsletter Morning Briefing en español o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.